están acompañándonos el día de hoy. Como siempre digo, este es el momento más esperado de la semana y sé que así es para muchos de ustedes. Bueno, pues sé que hay personas aquí que se están conectando desde Bolivia, desde Perú, Estados Unidos, pero ¿quién por primera vez? Así que déjenos saber quién está por primera vez, porque las personas que se conectan por primera vez, en realidad, esta reunión y toda esta información es para ti, porque queremos en realidad decirte las bendiciones y todo lo lindo que tiene este suplemento para ti y para tus personas allegadas. Y déjenme decirles que esta noche tenemos un tema que sé que hablamos mucho de él. Posiblemente han escuchado qué es la diabetes. Este tópico lamentablemente a veces podría parecerse hasta peor que un cáncer porque también afecta muchos órganos de nosotros. Y no solamente afecta a personas mayores, sino que también afecta a los niños con la diabetes tipo 1 y hoy vamos a estar hablando de eso. Recuerden hacer por favor sus preguntas en el chat y se las vamos a ir contestando en el transcurso de la llamada. Siempre para mí es un placer darle la bienvenida a este médico tan espectacular que tenemos, que nos apoya tanto cada semana, que es el doctor Rubén Restrepo, quien es médico cirujano de la Universidad Bolivariana de Medellín, Colombia. Él es terapeuta respiratorio de la Universidad de Georgia State en Atlanta, es profesor de farmacología y coordinador de investigación para la División de Cuidado Respiratorio de la Universidad de San Antonio, Texas. Es miembro del Comité Editorial de Revistas Médicas Internacionales, es fundador de Solacur, que es la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio. Tiene más de 100 publicaciones, están incluyendo sus propios libros y además tiene más de 500 presentaciones a nivel nacional e internacional en el área de terapia respiratoria y de cuidados intensivos. Y en descargos de responsabilidad, pues siempre es bueno decir esto, de que las opiniones que se expresan en este programa por el doctor Restrepo y o sus invitados no pretenden representar consejos médicos ni servir como recomendaciones para el tratamiento, mitigación o prevención de ningún proceso de la enfermedad. El inmunocal de la empresa Inmunotech es un nutracéutico o un suplemento nutricional, así que tú no tienes que dejar tus medicamentos y vas a tener que seguir tomándolos. No le vayan a cortar, como dije, la cabeza al doctor, pues simplemente aprovechen esta información. Doctor Restrepo, bienvenido a nuestra reunión de hoy. Doctora, muchas gracias por la bienvenida y gracias a todos los que en este momento se conectan. Ya superan los 150,000 personas para escuchar acerca de un tópico que espero que sea de bastante interés para todos. Como siempre, la dinámica del programa la vamos a repartir entre dos. Vamos a hablar primero de aspectos importantes de la salud, aspectos que tienen que ver con básicamente todo lo que tiene que ver con la parte de prevención, con la parte de conocer este nutracéutico. Y la segunda parte la vamos a dirigir a un tema que hemos escogido para el día de hoy, que hace muchos meses lo traemos a este programa y que por petición hoy precisamente vamos a comentar. Como dijo Diana, este programa es particularmente diseñado para aquellos que se conectan por primera vez y teniendo en cuenta, recuerden que el chat es excelente para que se saluden, para que digan exactamente de dónde se conectan, pero no es el momento para compartir teléfonos. O sea que, por favor, si quieren permanecer en la sala, no tengan esa conducta que consideramos y que todos conocen, poco ética, y es todas las personas llegaron aquí invitados por alguien. O sea que, por favor, dejemos que ese siga su curso normal. Pues déjenme, yo les comparto un material que, como les digo, espero que sea de bastante utilidad para todos. Lo voy a empezar a compartir. Y inicialmente darles a conocer un poco acerca de qué es Inmunotech y cuál es el objetivo de una empresa como tal. El objetivo de Inmunotech, como dicen ahí, es desear que todas las personas disfruten de un bienestar
La mayoría de las personas desafortunadamente estamos muy orientadas hacia la parte de enfermedad y queremos ayudar mucho con la enfermedad. El objetivo fundamental del bienestar es mantenerse sano, hacer todo lo posible para que se permanezca sano. Detrás de esto hay una empresa llamada Immunotech, de origen canadiense. En este momento ya nos encontramos en 14 países. El país que más recientemente abrió es Bolivia, y al frente de este barco de expansión mundial se encuentra este personaje que se llama Mauricio Domenzain, una persona visionera que, siempre repito, donde su objetivo fundamental no es dirigir la empresa más grande, sino la mejor. Y yo creo que en este momento, desde el punto de vista de educación y de promoción de salud, esto sigue siendo la empresa número uno. Importante tener en cuenta de que cuando vamos a hablar de el aspecto de salud, el aspecto de bienestar, el aspecto de nutrición celular, tenemos que pasar por unas palabras que van a ser fundamentales en la forma en que nosotros nos expresamos acerca del mundo de los antioxidantes. Y parece muy lógico entender dos palabras: estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo es lo que siempre está explicando de por qué una fruta, una verdura que está expuesta al aire, que tiene realmente una buena cantidad de oxígeno, se oxide. Y esa es la realidad. Hay una producción de algo que se llama radicales libres de oxígeno. Y cuando los radicales libres de oxígeno superan la capacidad de ser controlados, producen cambios bastante radicales. Podríamos asegurar de que todos los que estamos mirando esa secuencia del tomate hacia la derecha no podríamos saber si esto es un tomate podrido, un aguacate podrido o quién sabe qué será. Quién sabe uno que habrá pisado. Pues la realidad es que entre las células sucede un fenómeno muy similar. Nosotros respiramos oxígeno. Y es curioso que el oxígeno mismo es el que genera radicales libres de oxígeno. Y como les decía, el balance entre qué tanto radicales libres de oxígeno producimos y qué tanto lo podemos controlar es lo que permite que las células tengan una configuración normal. De no ser así, miren exactamente que se empiezan a generar unos cambios que permiten básicamente no reconocer la célula normal. Ahora, podremos decir entonces que el estrés oxidativo es importante. Pues pónganse a mirar solamente esta diapositiva, el alcance que tienen estas dos palabritas, estrés oxidativo, causando un sinnúmero, o sea, estamos hablando de cientos de enfermedades, en particular crónicas, que en este momento afectan nuestra salud. Y podrían escoger las articulaciones, la piel, los pulmones, o sea, cualquier tipo de patología, y ahí se van a encontrar de que el estrés oxidativo es algo muy importante. Quiere decir también de que si nosotros aprendemos a controlar el estrés oxidativo, la realidad es que no tenemos que ser médicos, pero que podemos en algún momento romper ese enlace entre estas dos palabras y la enfermedad. Pues, ¿cuál es una historia a la que estamos expuestos desafortunadamente todos? La historia es esta. Desde que se cumplen 20 años, hay una disminución, está científicamente comprobada, de los niveles de glutatión, que desafortunadamente cuando coinciden con aumento del nivel de estrés oxidativo, hace que las células estén mucho más propensas, no solamente a envejecimiento celular, sino a enfermedad. ¿Qué es lo que vemos y qué es la realidad del día de hoy? De que en cualquier momento estas dos se van a cruzar, y que cuando estas dos se cruzan, la realidad es que va a haber enfermedad. Entre más nosotros seamos capaces de sostener unos niveles de glutatión elevados, pónganse a pensar, mucho más lento va a ser el proceso de encuentro con estrés oxidativo. Lo que sucede desafortunadamente es que, a pesar de que nosotros sabemos que en este punto hay una disminución del 1% por año de glutatión, lo que sí sabemos es que cada vez más, por radiación, por contaminación, por medicamentos, por estrés, etcétera, este estrés oxidativo está acumulándose en una forma mucho más rápida y en una persona mucho más joven. Y si se preguntan por qué hay más cáncer en personas jóvenes, es básicamente la explicación. Entonces, cuando hablamos de estrés oxidativo, estábamos hablando de antioxidantes. Vamos a hablar un poquitico de lo que es esta molécula que ustedes vieron en el título, glutatión y diabetes. Hoy vamos a ver exactamente qué hace el glutatión en la célula. Y como dice el doctor Jimmy Gatman, que es una persona súper conocedora, es la autoridad mundial acerca del glutatión, y que básicamente es el autor de este libro, que es el compendio
el compendio, la guía completa del glutatión, pues habla de una biomolécula extremadamente importante que es un alimento para el sistema inmune y que siempre elevarlo, siempre elevarlo en forma natural es una excelente idea. No solamente es alimento para el sistema inmune, sino que permite una inmunomodulación. Quiere decir que cuando el sistema inmune está trabajando de una forma errada, como enfermedad autoinmune, la modula, la pone a trabajar bien. Lo otro es que desintoxica, enseguida voy a hablar un poquitico más específicamente de eso, pero lo que podemos calcular es que cuando el glutatión ayuda a desintoxicar las células, las ayuda a reparar. Y algo que la pregunta de oro de casi todas las personas en TikTok, ¿y cuánto se oro para trabajar? ¿Y qué es lo primero que se ve? Lo primero que se ve es energía celular. Es el reflejo básicamente de lo que está haciendo dentro de las células el glutatión al empezar a reparar los tejidos de una forma muy radical. Y aunque no creas, hay muchas palabras que están detrás de antioxidantes como la vitamina E, como los betacarotenos, como, en fin, un sinnúmero de vitamina C, un sinnúmero de antioxidantes, pero ninguno puede trabajar sin la presencia de niveles adecuados del glutatión, porque es el que permite la reutilización y la utilización adecuada de esos antioxidantes, y por eso se le llama el antioxidante maestro. Desde el momento en que uno empieza a aumentar los niveles de glutatión, desde ese momento el cuerpo lo empieza a sentir. Pero no quiere decir, porque a nosotros nos encantan a todos los productos milagrosos. Los productos milagros son aquellos que se lo toman y casi que antes de tomárselo ya se tiene el efecto. Y eso realmente es importante tener en cuenta. Cuando estamos hablando del inmunocable, estamos hablando de un producto nutracéutico, estamos hablando de un descubrimiento científico, no estamos hablando de un producto milagro, pero el hecho de que no lo veas no significa que no te está beneficiando. Para aquellos que acaban de entrar, porque ya en este momento estamos sumándonos a cerca de 220,000 personas por las plataformas, por aquí por Zoom y por Facebook, tengan en cuenta una cosa, es que si el estrés oxidativo es tan importante para causar la enfermedad, está demostrado científicamente que los bajos niveles de glutatión están asociados precisamente a eso, con un sinnúmero de enfermedades que te afectan no solamente a ti, sino a tu familia, a tus amigos, compañeros de trabajo, a todas las personas que están caminando. Básicamente puede haber un proceso inflamatorio o un proceso que está acompañado con bajos niveles de glutatión. Si lo que recuerdas de este programa para poder compartir es que yo escuché de un famoso doctor, que los bajos niveles de glutatión explican la mayoría de las enfermedades. Básicamente lo que estás aprendiendo es que de alguna forma se puede romper ese ciclo de enfermedad y que se puede mejorar sustancialmente todas las enfermedades al aumentar los niveles de glutatión. No es exagerado. Como les dije, nosotros no queremos ser expertos de glutatión. Cuando hay expertos de glutatión, por favor, apóyate. Nosotros vamos a saber siempre lo más básico, y lo otro es, no tienes que ser médico para pronunciar la palabra glutatión y para saber que el glutatión es esencial para las células. Pero si quieres más información, este libro del doctor Jimmy Gottman, que es un urgentólogo canadiense que ha dedicado más de casi 30 años al conocimiento de glutatión y tiene 5 ediciones de este libro en español, en francés, en inglés, y que puede decirte literalmente cómo se relaciona el glutatión con la salud del ojo, de la parte de fertilidad, articulaciones, páncreas, absolutamente todo. Quiere decir que el glutatión está aquí para quedarse, que está en todas las células y que beneficia absolutamente todo el organismo. A nosotros podríamos decir, bueno, entonces lo más sencillo ahora va a ser tomar glutatión. Si el glutatión, doctor, es tan esencial, pues la realidad es que es mejor tomárselo, pero desafortunadamente no, porque es una biomolécula compleja que incluso una compañía nueva está tratando de mercadear un glutatión sublingual. Primero, tiene un estudio que tiene bastantes problemas metodológicos, pero que claramente el glutatión es una molécula demasiado compleja que incluso se puede destruir por las enzimas de la saliva. Y si de pronto puede lograr atravesar por el tracto digestivo, se absorbe en una forma errática. Pónganse a pensar, una biomolécula que está descubierta desde 1888, ya la industria farmacéutica la tendría por todas partes. Bueno, relativamente puede que no sea políticamente correcto, porque podría ayudar a reparar muchas enfermedades que acabarían en algunas ocasiones con la industria farmacéutica, pero que realmente no se ha encontrado una forma muy clara. Por eso es tan importante el papel de estos dos científicos.
del doctor Gustavo Bonos y la doctora Patricia Conchaven, que estamos hablando desde los 70s, donde descubrieron, no solamente casi que redescubrieron y sacaron a la luz esta molécula llamada glutatión, sino haciéndonos conscientes de que no era el glutatión como tal tomado, sino el producido en forma natural a partir de precursores de glutatión. Es una palabra supremamente importante, precursores de glutatión o bloques formadores. Para poder apreciar exactamente cómo se forma ese glutatión a través de los precursores, les voy a dejar este video. Así que quiero que a partir de hoy tú puedas explicar en una forma supremamente sencilla cómo es que funciona Inmunocal. Entonces, básicamente, lo que sucede dentro de todas las células, y quiero resaltar la palabra todas las células para que todos entendamos de que es que no hay excepción de las células. Es que las mías enfermas son las pancreáticas, no es que las mías son del sistema musculoesquelético, no es que las mías son neuronales. No, todas las células. Todas las células están expuestas, como les había explicado, a estrés oxidativo, que es lo que deforma realmente la célula. El único problema que nosotros tenemos es que este estrés oxidativo hace que en algún momento se produzca un cambio muy radical dentro de las células. Y el cambio más radical que nosotros nos atemoriza, incluso a veces más que un cáncer, es, uy, doctor, envejecimiento celular, ni me menciona esa palabra. Pues la realidad es que el estrés oxidativo acelera el envejecimiento celular. Algo que no mencionamos muchas veces en el programa es lo que estás aprendiendo es una ciencia precisamente que enlentece el envejecimiento celular. Y así como lo oyes, es totalmente cierto. En la medida en que tú puedas controlar el estrés oxidativo, las células se enlentecen mucho más lentamente. Todos quisiéramos que cuando nosotros sacamos el carro a los 5 años, el motor huela exactamente lo mismo, pero la realidad es que no sucede así. El problema es que cuando la célula se empieza a envejecer, está más expuesta a enfermedad. La buena noticia es que nosotros tenemos un elemento dentro de la célula que se llama un tripéptido, por eso tiene 3 colorcitos acá, tripéptido intracelular, pero está dentro de la célula, no fuera de la célula. Quiere decir que para nosotros poder estimular este glutatión dentro de la célula, tenemos que permitir la entrada de 3 elementos que están por fuera de la célula o que se pueden administrar en la dieta, que son glicina, glutamato y cisteína. Cuando estos elementos están dentro de la célula, hay unos cambios enzimáticos y bioquímicos que permiten que la célula pueda formar naturalmente el glutatión. Por favor, el glutatión no traten de meterlo armado porque no hay transportadores celulares en la membrana que le permitan entrar. No metan al bebé armado, déjenlo que se forme en el útero lentamente con el tiempo, como dice la doctora Luisa Cristina. Ahora, ¿qué es lo más importante? Aquí en este momento estoy señalando esta caja y la cisteína es porque es justamente Immunotec se toma la molestia desde hace más de 47 años de lo que es un aislado de la proteína del suero de la leche humanizado y contiene la misma cantidad de cisteína que la leche materna. Y esta cisteína es el elemento más importante en la producción del glutatión y es el que carecemos nosotros en la dieta porque simplemente decidimos calentar el brócoli, pasteurizar la leche, calentar los huevos, calentar la carne, todo eso contiene cisteína, pero no en la cantidad suficiente. ¿Por qué? Porque la cisteína es lo que se llama termolábil, se destruye, se desnaturaliza en una forma mucho más fácil. Para poder acompañar entonces toda la ciencia, entonces en resumen, ¿qué es?
En resumen, tenemos una empresa Immunotech que en este momento se encuentra en 14 países que básicamente dentro de sus más de 80 patentes tiene una patente para que la cisteína llegue a la célula, aumente la formación de glutatión en forma natural dentro de la célula para que controle el estrés oxidativo en todas las células. Esa es la ciencia fundamental del inmunocal. Esa es la que todos, a partir de ese momento, las 250,000 personas que están conectadas acá deberían saber. Inmunocal aporta la cisteína que nosotros necesitamos y carecemos en la dieta para que llegue a la célula, forme el glutatión en forma natural para controlar el estrés oxidativo en todas las células. No más de 20 segundos. Pero si alguien necesita un poco más de detalles, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos en la empresa una empresa con números, una empresa que tiene más de 45 años de investigación, que tiene más de 25 años de existencia, que tiene la ciencia que ha sido producida en más de 125 instituciones médicas alrededor del mundo, no solamente en la Universidad de McGill y no solamente en la Universidad de Harvard, sino en muchos centros del mundo donde se ha investigado. ¿Qué tanto se ha investigado? Se han escrito más de 80 artículos científicos y para escribir estos más de 80 artículos hemos sido más de 200 investigadores a nivel internacional que hemos tenido algún tipo de esfuerzo y participación en lo que se conoce de la ciencia de Immunocal el día de hoy. Más de 80 patentes y yo creo que lo que es más importante para nosotros es que tenemos una persona que es un conocedor, una autoridad mundial a nivel del glutatión, que es el doctor Jimmy Gutman. Quisiera, antes de empezar con el tema, estoy buscando precisamente el video y quiero que le pongan mucha atención a este video porque yo sé que siempre hay muchas preguntas, entendemos. Vamos a hacer un programa al mes donde dice simplemente pregúntele al doctor Restrepo. Y yo sé que de todas formas muchas de las preguntas están siendo respondidas por el chat, pero donde abrimos los micrófonos, en fin, pero por ahora yo les voy a asegurar de que ustedes ponen atención a este video que les voy a compartir del doctor Ricardo García Pelayo y van a encontrar que muchas de las preguntas que ustedes tienen en este momento van a ser respondidas. Así que los dejo con este video. Qué gusto saludarlos. En esta ocasión, este video va a ser solamente para recordar lo que es la posología y la dosificación de nuestros productos Immunocal regular e Immunocal Platinum. Recordando que Immunocal es un nutracéutico, producto natural, calidad farmacéutica, se puede complementar perfectamente con cualquier tratamiento, alopatía, homeopatía, naturismo, quimioterapia, radioterapia, se puede tomar de por vida, pero siempre la recomendación es iniciar con Immunocal regular, el azul, siempre. Y la indicación para niños menores de 0 a 3 años, iniciar con un cuarto del sobre de Immunocal regular los primeros 3 días. Después un cuarto de sobre por la mañana, un cuarto de sobre por la tarde, otros 3 días y posteriormente ya el sobre completo. De 3 años de edad a 9 años de edad se inicia con medio sobre al día los primeros 3 días y ya posteriormente el sobre completo de Immunocal regular. Y de 10 años de edad en adelante se inicia desde el inicio con un sobre de Immunocal completo. Esto que mencioné anteriormente es una dosis preventiva, es una dosis profiláctica de prevención o de mantenimiento. Pero cuando hay un problema de salud en esas edades que mencioné, se da el doble o el triple de la dosis con toda la confianza en los niños de 0 a 3 años, de 3 años a 9 años o de 10 años en adelante. Así de sencillo, porque Immunocal se puede combinar y se puede dar como prevención la dosis indicada o dosis correctiva, aumentar la dosis. Hablando de adultos, voy a mencionar la recomendación. Por ejemplo, en personas adultas como preventivo, iniciamos siempre con un sobre de Immunocal regular los primeros 3 días y posteriormente pueden combinar un regular y un platinum como mantenimiento, como preventivo. Uno de cada uno es muy buena indicación. Y en dosis correctiva en adultos, dosis cuando ya hay un problema de salud, hablando ya sea de diabetes o de artritis o de artrosis o lupus, cualquier enfermedad, siempre iniciar con Immunocal regular. Immunocal regular se inicia un sobre al día los primeros 3 días. Posteriormente un sobre por la mañana, un sobre por la tarde, otros 3 días. Ya van 6 días de tomar puro Immunocal regular.
Y hasta el séptimo día, escuchen, hasta el séptimo día ya lo tenemos muy claro, recomendar el Platinum. ¿Por qué? Bueno, porque Inmunocal Platinum mucha gente lo tolera desde el inicio muy bien, pero es más frecuente que personas que lo toman desde el inicio puedan tener una crisis curativa, diarrea o malestar y pueden confundirse pensando que les hizo daño. Inmunocal no tiene ningún riesgo, simplemente es para que no tengan crisis curativa, siempre iniciar con Inmunocal regular. Regresando en la parte de Inmunocal regular, después de 6 días de tomarlo, como mencioné, agregar el Inmunocal Platinum. Todavía más conservadoramente, yo digo que tomar un Inmunocal por la mañana, el séptimo día en adelante, entero, con más medio platino por la mañana, y en la tarde igual, un regular entero, más medio platino, eso sería otros 3 días. Esa dosis de un sobre de regular más medio platino por la mañana y un sobre regular más medio platino en la tarde, es una dosis sobre todo indicada en personas con diabetes o personas con hipertensión. Esta es una dosis que yo he comprobado que es muy buena para no saturar tanto de Inmunocal Platinum a un diabético o un hipertenso. Si la persona no es diabética y no es hipertensa, entonces seguimos aumentando a uno de cada uno por la mañana y uno de cada uno por la tarde, que será la dosis indicada de 4 sobres al día. Si la persona es diabética o hipertensa, entonces damos un sobre entero de Inmunocal regular medio platino, igual en la tarde, y en la noche podemos dar un regular más por la noche. Serían 3 regulares y un platino dividido en mitad y mitad. Esa sería la dosis que está probada, lo hemos comprobado en diabéticos e hipertensos. Hablando ya de casos de personas con cáncer, leucemia, linfoma, tumores, iniciar siempre con Inmunocal regular, un sobre por la mañana al día por 3 días, después uno por la mañana y uno por la tarde otros 3 días, y ir combinando uno de cada uno por la mañana, 2 en la mañana, uno de cada uno por la mañana, por la tarde, y después de 4 días o 6 días ya agregar 6 sobres al día, 2, 2 y 2, combinado. Eso es lo indicado con toda la confianza. Bien importante que se puede llegar hasta 8 sobres, sí, pero en mi punto de vista, y hemos comprobado, tener cuidado de no saturar demasiado platino en las personas. De preferencia podemos dar hasta 4 regulares en el día y podemos dar 6 platinos, 2 platinos o máximo 3 platinos en el día. Así de importante, así de la precaución de no saturar con más de 3 platinos al día a una persona. Esta indicación está aprobada, no hay riesgo de efectos secundarios, se puede combinar, como mencioné, con cualquier tratamiento, y la única recomendación es tomarlo no licuarlo ni usar líquido caliente, usar líquidos al tiempo o un poco frío, y en diabéticos tomarlo con agua natural, y personas que no somos diabéticos tomarlo con agua de fruta o jugo o de nuestra preferencia o yogur. Así de sencillo. Si ustedes siguen estas normas, cuando hablo yo de problemas de salud, hablando de 4 sobres, es cualquier problema de salud. Esto es igual, para no estar preguntando qué dosis le doy para cada enfermedad. Si ustedes duplican esto así de sencillo, de verdad, esto se va a hacer una duplicación de confianza, de resultados, que cada día escucharemos más y más testimonios poderosos de salud. Bendiciones para todos. O sea que mucha claridad, y felicitaciones al doctor Ricardo, porque nos ha enseñado realmente lo simple y lo sencillo y lo duplicable que es promover el Inmunocal para todos los retos de salud. Pero mientras hacemos la transición, pues vamos a escoger un tema hoy importantísimo, y de una vez voy a empezar a compartir el material con ustedes también. Entonces vamos a iniciar la presentación. Perfecto. Bueno, esto ya lo habíamos cubierto. Pues entonces vamos a empezar con el tema de diabetes el día de hoy. Y aquí mi esposita va a ser la que sirve de moderadora. Pues muchísimas gracias por tomarme en cuenta para esto. Muy bien, entonces hemos visto un tópico maravilloso. Ya hay algunas preguntitas que están por allí, que se están dando, así que esperamos que con esta información que está el doctor Restrepo o que va a hablar, pues quede claro para las personas que están preguntando por aquí. Doctor,
Cuéntanos, ¿qué es la diabetes? Bueno, yo creo que todos tenemos una idea general acerca de la diabetes y yo creo que la palabra que más acompaña la palabra diabetes es azúcar. O sea, no necesariamente la que es la salsa, sino azúcar, pero el azúcar que produce problemas. La palabra, digamos, ya desde el punto de vista de medicina tendría que ser con lo que tiene que ver con la glucosa. Cuando nosotros hablamos de la diabetes, es un trastorno que generalmente se considera como un trastorno metabólico. Quiere decir que hay algún problema para poder desdoblar y hacer que el azúcar en el cuerpo no sea dañino. Generalmente, si ustedes van a mirar dentro de la literatura mundial y dentro de lo que se conoce, hay dos tipos de diabetes. Una diabetes mellitus, que se llama diabetes mellitus tipo 1. El problema es que la mayoría de las veces es autoinmune y es un proceso donde se destruye las células del páncreas, que son las que producen la insulina. Y la insulina es una hormona especial que se encarga de metabolizar y hacer que la glucosa sea utilizada por las células, pero no en una forma exagerada. En la diabetes mellitus tipo 2, que es la más adquirida versus, digamos, la que es hereditaria, esta producción de insulina se va perdiendo en una forma gradual. Y el problema es que a veces incluso se produce la insulina, pero hay un proceso o un fenómeno de resistencia a la insulina. Entonces, cualquiera pudiera encontrar una diferencia muy grande entre la diabetes tipo 1, tipo 2, con muchos detalles en cuanto a las características, en qué consiste, etcétera, pero en términos generales, lo que le debería importar a la población es que tenemos susceptibilidad para una aparición de una diabetes, digamos, juvenil, que generalmente es tipo 1, que es la mayoría desde incluso la infancia, y conocemos bebés y niños muy pequeños que son insulinodependientes, o que también pueden ser personas con diabetes tipo 2 que desarrollan incluso también una necesidad para la insulina, pero que a veces no hay necesidad. Entonces, son unas características de las más importantes. Bueno, y hablamos acerca de cómo está aumentando esta enfermedad. ¿Nos debería preocupar? ¿Qué nos puedes decir? La respuesta parece muy obvia. Claro que nos debería importar porque todo lo que tiene digamos que la connotación, perdón, todo lo que tenga la connotación, digamos, de pandemia, quiere decir que es una enfermedad que definitivamente está aquí para quedarse, pero cuando hablamos de pandemia estamos hablando de números importantes y eso es lo que desafortunadamente sucede con la diabetes. Pongámonos a pensar. Estas son algunas de las estadísticas. Quiere decir que 1 de cada 11 personas en el mundo padece diabetes. O sea que si estamos con un grupo de personas en cualquier momento, en una reunión social, cada que miramos nosotros 10 personas, 1 de cada esas 10 personas va a tener diabetes. Y algo muy importante, cuando nosotros miramos el contexto de la cantidad de muertes, es posible que la cantidad de muertes para coronavirus siempre será subestimada, como dice mi querido doctor Arturo Arias. Pero estamos hablando de más de 1.5 millones de muertes provocadas por la diabetes. Y esto estamos hablando en México, y desafortunadamente, porque México se considera que es la meca en los países latinoamericanos, la meca de la diabetes. Estamos hablando de primera causa de muerte en hombres y mujeres de 45 a 64 años. Y miren lo llamativo en cuanto a las estadísticas. Miren el 2019, mirando países como China, 116 millones de personas. Y miren la India, Estados Unidos, Pakistán, Brasil, México. Pero miren la cifra del 2019 en este evento al 2021. Y estamos hablando un incremento muy marcado en millones de personas cada año con respecto a la presencia de diabetes. Y nuevamente, como les había dicho, México tiene un sitio desafortunadamente privilegiado en los países latinoamericanos, pero no porque realmente sea un privilegio de que sea de los primeros en la tasa de diabetes. Cuando miramos los hombres y las mujeres, podemos mirar que independiente, digamos, de la etnicidad, hay algunos grupos de población como son los
originarios de Estados Unidos acá o de Alaska, pero también tenemos poblaciones como la negra y la población hispana que tienen altas incidencias de diabetes. Y como habíamos mirado, algo muy importante con respecto a esto es el alto costo que se genera por tratar la diabetes. Y lo importante, de aquí todas estas cifras, quisiera resaltar una. 8 de cada 10 personas adultas no saben que tienen prediabetes. O sea, no saben que tienen prediabetes. O sea, que estamos mirando estas personas que tienen un límite muy cerca. Ahorita voy a explicar un poco acerca de los niveles de azúcar y de los niveles de A1C, pero el que 8 de cada 10 personas no tengan incluso conciencia que tienen prediabetes quiere decir que es una enfermedad bastante silenciosa. Ahora, ¿por qué en general también, fuera de la frecuencia y todos estos números, nos debería preocupar la diabetes? Es porque es bastante frecuente y porque impone un riesgo grandísimo de dos entidades que tienen que ver con una categoría muy grande y es cardiovascular. Nosotros pensamos solamente cardiovascular, todo lo que tiene que ver con el corazón, pero la parte vascular, recuerden que la parte vascular es lo que lleva sangre a todos los tejidos. Entonces la parte vascular lleva tejido al cerebro y lleva tejido al ojo y lleva a los miembros inferiores y lleva a los riñones. Entonces cuando empiezas a comprometer el sistema cardiovascular, comprometes más que el corazón. Bueno, doctor, ¿y cómo se manifiesta la diabetes? ¿Cómo nosotros podemos saber que la tenemos o si tenemos herencia o no hay una herencia? La variedad de síntomas puede ser bastante considerable. Tristemente, también hay que decir de que muchas personas pasan, pero demasiado tiempo con síntomas que consideran, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Pónganse a pensar en el primer síntoma. Sed excesiva y boca seca. Yo diría, no, pues una persona simplemente que se siente deshidratada crónicamente soluciona esto con agua y no hay ningún problema. Una micción frecuente, digamos micción frecuente, pero está pensando, ¿será mi próstata? Pero es que la mujer va a decir, es que yo no tengo próstata. Pero la realidad es que hay síntomas de estos que pueden ser muy sutiles, muy poco específicos, pero que en la presencia crónica, o sea, cuando estamos quejándonos constantemente, lo voy a leer, sed excesiva y boca seca, micción frecuente, falta de energía, muy frecuente. Y desafortunadamente hay algo que acompaña, digamos, las generaciones del día de hoy. El día de hoy, la mayoría de las personas les falta energía. Es un síndrome como un síndrome de cansancio crónico, pero que también puede ser manifestación de diabetes. Créanme que este no es el tipo, no es la forma de perder peso, pero cuando las personas empiezan a perder peso de una forma no explicada, pueden ser dos cosas. Hay que pensar en diabetes, pero también se puede pensar en situaciones como la que sucede en el cáncer. Una característica que posiblemente todos reconocen es heridas de curación lenta o que no curan. Se aporrió, tiene un golpe de pronto en la pierna, se le hizo una pequeña herida, una pequeña úlcera, o de una pequeña herida resulta una úlcera que nunca cicatriza. Lo otro, infecciones recurrentes en piel, en particular por algo que se llama un hongo, que se llama la Candida albicans o candidiasis. En un hambre constante, es una polifagia, eso es una necesidad constantemente de satisfacer el metabolismo. Lo otro, visión borrosa. Y la visión borrosa se da por un proceso que se llama una retinopatía diabética. Quiere decir que en el nervio óptico, cuando el médico incluso empieza a ver con el oftalmoscopio, en la fundoscopia se ve precisamente cambios en la retina, se ve incluso muy bonito, pero lo triste es que indica que esas nubes, esos copos de algodón blancos están oscureciendo en algún momento los campos visuales. Y hormigueo en manos y pies, que no es normal y que puede ser manifestación de algo de una neuropatía, pero en este caso es una neuropatía diabética. Y bueno, si de pronto nosotros, digamos, estamos pasando por eso de la boca seca, la lengua pesada, que nos sentimos diferentes, muchas ganas de ir al baño a orinar, ¿cómo podemos, o sea, cómo se puede diagnosticar? ¿Qué hay que hacer? Todos los médicos, o sea, cuando una persona está consultando,
Cada uno de nosotros que estudiamos medicina estamos apoyando en algo que se llama un diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico es el que, ante la sospecha de una enfermedad, uno va a empezar a hacer preguntas o dirigir preguntas hacia el paciente que le permitan a uno confirmar es que posiblemente sea una diabetes, pero posiblemente sea un cáncer o posiblemente sea una fibromialgia o posiblemente lo que llaman diagnósticos diferenciales. Entonces, lo primero es consultar. O sea, ante la duda, siempre consultar. Sería muy raro que un médico, un colega, teniendo la sospecha de un diagnóstico de diabetes, no te pida exámenes de laboratorio. Y los exámenes de laboratorio están dirigidos precisamente a eso, a tener una muestra que nos permita evaluar exámenes de laboratorio. En particular, digamos, cuáles son los controles de azúcar. En este momento es muy fácil con el celular, muestras de, como ustedes ven acá, lo que llaman microsamples, son muestras demasiado pequeñas, capilares, que pueden ser evaluadas en una forma muy sencilla. Esto no existía realmente hace muchos años. Pero una en particular que yo quiero poner bastante atención y énfasis es uno que llama la A1C, la famosa A1C, o lo que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada refleja realmente un control de diabetes de una forma más específica, porque es una parte de la hemoglobina, ¿no es cierto?, que retiene, digamos, ese valor y desde el punto de vista práctico, ese valor antitrampa. Tú le podrías hacer la trampa al médico cuando te vas a hacer un control de glucosa, de pronto dejar de comer el azúcar que te has comido en los últimos 3 meses. Pero la hemoglobina glicosilada hace un promedio de control glicémico o de glucosa, digamos, durante la mayoría de las veces por 3 meses. Entonces, eso permite que una persona del personal de salud pueda evaluar estas condiciones. ¿Qué es tan importante? Hay varias escalas, ¿no es cierto? Y dependiendo de las escalas, se puede determinar cuál es la importancia de estos valores. Generalmente, cuando se tiene diabetes, esta A1C es por encima del 6.5%, y equivale generalmente mínimo a valores de glucosa por encima de 126 miligramos por decilitro. Esa glucosa en ayunas. La que no es en ayunas, o sea que cuando se puede tomar después de algún alimento, generalmente está por encima de 200. Entonces, recuerden, por encima de 6.5, y créanme que hemos visto niveles altísimos de la 1C, pero también los hemos visto desplomarse, mejorando el estrés oxidativo con precursores de glutatión. Ya prediabetes está en este límite de 5.7 al 6.4, y lo ideal, y también cambia con el laboratorio, lo ideal es mantenerlo por debajo de 5.5 o 5.7. Entonces es importante eso. Para que ustedes vean la dimensión de la importancia que ha tenido este control en casa, donde no hay que ir constantemente donde el médico para que me midan la glucosa, les voy a hablar de lo que es la parte económica. Vamos a pensar aquí, estamos hablando de 2.9 billones y lo que es la proyección de los sistemas de monitoreo. Estamos hablando de sistemas de monitoreo, esto no estamos hablando de tratamiento. Pónganse a pensar la industria de la diabetes, cómo genera tanta ganancia solamente para crear herramientas de manejo o de diagnóstico. Estamos hablando del 2020 de 2.9 billones de dólares en 2021, y ¿qué creen que es lo que están anticipando? O sea que esto es bastante considerable. Quiere decir que nosotros podemos tener un impacto fundamental en que estas cifras cada vez sean menores, porque la gente nunca tiene dinero para invertir, pero todos tienen su glucómetro y tienen toda la técnica avanzada para monitoreárselo, pero cuando realmente podrían invertir un poco más en nutracéuticos que pueden permanecer permitir que la glicemia esté bajo control. Y debemos tener cuidado porque haya alguna complicación. Cuando nosotros quisiéramos siempre que cualquier tipo de enfermedad sea de pronto aislada, incluso en el caso de cáncer,
nosotros quisiéramos pensar que cualquiera de nosotros expuestos a cáncer tuviéramos lo que llama un cáncer in situ. Fase 1, aquí está, no, gracias por el diagnóstico, siquiera ya lo sé, y se pueden simplemente extirpar sin complicaciones. Lo desafortunado de la diabetes es que la diabetes es lo que llama una enfermedad multisistémica. Tiene esa capacidad de básicamente acabar con todo. Y muchas veces es triste escuchar a los pacientes con diabetes decir, bueno, pero es que, ¿y por qué no hago dieta? Porque de algo me debe morir. Sí, pero por algo me debe morir, pero no sin pasar entonces por ceguera, por amputación, por diálisis, por absolutamente cosas así. Y como les digo, aquí yo generaba un video en TikTok, hacer la diferencia entre buscar oportunidad y ser oportunista. El oportunista se aprovecha de una persona diabética. El que es oportuno te entrega esta información para decir la realidad es que se puede hacer algo y se puede hacer algo para evitar complicaciones. Dentro de las complicaciones que ustedes pueden ver ahí, lo voy a colocar un poquitico más grande, es que tienen la capacidad de atacar básicamente cualquier sistema del cuerpo. Aquí vamos a mirar el cerebro, o sea, con la capacidad de generar accidentes cerebrovasculares, y miren que básicamente lo que está representado aquí son problemas vasculares. Y cuando eso se refleja también en el ojo, puede producir entonces los glaucomas, las cataratas, la retinopatía, que es una de las principales causas de ceguera en este momento en todo el mundo, es justamente la diabetes. Cuando empiezan los hormigueos, porque produce un problema de neuropatía, y créeme, ahí no va a ser suficiente con las inyecciones de vitamina B1, B6, B12, y que es que me están inyectando, no porque la base fundamental es la acumulación anormal de glucosa que está fuera del manejo. Y lo otro, la nefropatía. La nefropatía es un problema severísimo que a veces amerita diálisis o hemodiálisis. Y también lo que es el pie diabético. El pie diabético desafortunadamente es una muy mala noticia que como consecuencia tanto de los problemas vasculares, la vasculopatía y la neuropatía, porque personas que van perdiendo la sensación a veces tienen una lesión en pie o en las piernas que no se dan cuenta y nunca cicatrizan, y son personas que como no sienten a veces pueden producir mucho más daños más severos. Entre este problema de ulceración y la falta de cicatrización es donde se pueden presentar precisamente la necesidad de amputaciones. Como les digo, no es exagerar lo que ya es exagerado. La realidad es que hay muchos efectos y que básicamente no hay órgano que se quede libre de algún tipo de efecto secundario con respecto a la diabetes. Todos apreciamos, obviamente, algunos órganos en particular, que los ojos, los nervios, el corazón, los riñones y la piel, pero es importante tener en cuenta de que las complicaciones son múltiples como problemas cardiovasculares. Entonces aquí tenemos en cuenta nuevamente la misma cantidad de órganos y tener en cuenta esto. La principal causa de complicaciones y muerte en la diabetes es la alteración de la circulación. Y un punto adicional, digamos, para relacionar esto, lo de la diabetes, es que estos tronquitos que ustedes ven acá, estos son los mejores troncos de alimentación para el cáncer. Y que tenemos que tener en cuenta de que ningún paciente con cáncer está, digamos, con menos expuesta o está menos expuesta a un riesgo de cáncer. Pero sí es importante que para las dos entidades, control de cáncer y control de diabetes, sea fundamental una dieta absolutamente estricta y que no tenga este tipo de azúcares. Créanme que el cuerpo puede recibir carbohidratos necesarios, buenos, para la formación tisular, reparación tisular, sin depender de estos troncos de azúcar. Bueno, y aquí todos queremos esto. ¿Cómo se trata la diabetes? ¿Cómo vamos a mejorar ese páncreas? Todos quisiéramos empezar realmente es cómo se previene la diabetes y creo que las personas que miran este tipo de programas por primera vez creen que aquí estamos exagerando, y créanme que la diabetes se puede prevenir, créanme que una vez aparecido la diabetes se puede estabilizar al punto donde básicamente pases casi toda la vida sin complicaciones, mantener, digamos, una estabilidad, porque la realidad es que nosotros, como he mencionado en algunos programas, nosotros no aprendemos a apreciar la palabra estabilidad,
que es falta de progresión de una enfermedad. Si yo les preguntara a ustedes, los que están conectados acá, más de 260,000 personas, si ustedes quisieran tener estabilidad económica, ustedes dirían sí. Si ustedes dicen, yo sé que, doctor, tengo una enfermedad crónica, y si yo te digo, bueno, pero ¿cuánto darías tú para que esa enfermedad se permaneciera estable? Lo que fuera, doctor, con tal de que no empeore. Pero como nosotros nos metemos a un programa de estos esperando milagros, les decimos, no, pero ese polvito blanco, ese inmunocal, si me lo das, que yo vea una respuesta en una semana, que básicamente no tengan que volver a tomar ni insulina, ni de eso tan bueno, no venden en ninguna parte, y si te lo están prometiendo, sí que te lo están tratando de vender. Entonces, empecemos por la parte de prevención, todo lo que tenga que ver con la parte de nutrición de hábitos, porque el hecho de que estés expuesto, digamos, genéticamente a tenerlo, no quiere decir que tú vas a tener que sufrir de las mismas consecuencias que tus padres, tus abuelos o tus bisabuelos tuvieron con respecto a la diabetes. Hay factores importantes modificables. Entonces, cuando no son modificables, hay que tener en cuenta a qué recurre el mundo médico en este momento. Entonces, hay una parte que es controlable, que es la parte tuya. Digamos, seguir una alimentación sana. Esta alimentación sana y equilibrada depende de ti, no depende del médico. También algo que depende muy importante y que vamos a hablar de todas formas en cuanto a esta alimentación sana es incluir superalimentos como el inmunocal. ¿Por qué? Porque ese inmunocal se encarga precisamente de nutrir tus células en una forma que le permita aumentar los niveles de glutatión, disminuir la resistencia a la insulina y reparar las células. Todo eso es nutrición celular. La mayoría de las veces, desafortunadamente, con mucho respeto de los colegas que estén acá y de todos los del sector salud, siempre queremos pedir permiso para consumir un superalimento, un super suplemento. Porque claro, como médicos estamos entrenados para que eso no lo conozco, más bien yo no lo recomiendo, pero tampoco voy a leer al respecto. No, yo creo que abren la mente a aquellos médicos que sean con suficientemente abierta para que puedan investigar un poco y puedan verificar exactamente que esto no tiene interacciones medicamentosas y que antes todo lo contrario. Esto es un superalimento para el cual las personas no tendrían que estar pidiendo permiso constantemente, como si, doctor, ¿y me puedo mover hoy? Doctor, ¿y puedo hacer 15 minutos de ejercicio? ¿Y me puedo tomar un vaso extra de agua? A todo, absolutamente para todo. Y posiblemente el médico ni siquiera tiene razón, ni siquiera tiene el tiempo para explicarte ese tipo de cosas. Llegado el caso, la insulinoterapia. La insulinoterapia puede ser necesaria cuando no hay control, digamos, en los pacientes con diabetes tipo 2, donde el hipoglicemiante incluso puede haber fallado, una droga oral diseñada a disminuir los niveles de glucosa. Otra cosa que no le tienes que pedir permiso es obviamente la actividad física con regularidad. Y lo otro que puede ser importante es eso, la toma de medicamentos. Hay un sinnúmero de medicamentos que desafortunadamente los tengo que decir, ningún colega me va a discutir con esto, muchos efectos secundarios. Una bendición que para, digamos, en el caso específico de mi madre, que ha tenido una prediabetes tan sostenida, hasta que llega un médico y dice, adiós a este hipoglicemiante y la vida de mi madre mejora en una forma consistente. O sea que no todo lo que es la medicina alopática es bueno, no todo es malo, pero tiene que uno aprender a hacer un balance. Entre más te cuides con suplementos naturales, menos vas a tener que depender de químicos. Ahora, esa es la conducta que la mayoría de las personas toman. La mayoría de las personas toman lo que dice el médico en la medicina alopática, la decisión que yo debo tomar y prefieren más bien no consultar con otras cosas. Estos programas han sido creados para crear un poquitico de revolución en lo que estás pensando y empezar a tener un poco más de confianza en que en estos programas no se está vendiendo nada, aquí no hay precio de nada, pero que realmente hay una opción importante. El monitoreo es fundamental. Cuando tú estás haciendo algo, hay que seguirlo monitorizando porque es cuando vas a ver el impacto que tienen este tipo de tratamientos en el manejo de la diabetes. ¿Cómo sería de bueno que en realidad nosotros empezáramos a pensar en prevención antes de que nos diagnostiquen? Nos evitaríamos tanto, pero tantos problemas. Y estoy de acuerdo con usted, doctor. A veces uno le pregunta a todo el mundo, es un producto natural, o sea que lo puede consumir alguien, no todo el mundo lo debemos consumir. No tengan temor en aumentarlo. Entonces, por eso aquí el doctor nos va a explicar cuál es el papel que juega el glutatión en la diabetes.
Bueno, entonces llegamos a la parte final de este programa haciendo énfasis en algo que hemos escuchado. Glutatión es una biomolécula esencial. Después del agua no hay ninguna otra sustancia, ninguna otra molécula en nuestro organismo que se encargue de desintoxicar las células mejor que el glutatión. Está aquí para quedarse, el glutatión es el antioxidante maestro. Pero si vamos a mirar lo que es la relación, porque una cosa es importante, aprendimos de glutatión y hoy queremos realmente convencerlos absolutamente a todos de que cualquier persona diabética en este momento que no esté haciendo un esfuerzo por aumentar los niveles de glutatión, les voy a demostrar que es un error absoluto. Primero, porque ya les había confirmado y la ciencia ha demostrado, estos son documentados, estos no son inventados, esto no es una diapositiva de Inmunotech, esto es una diapositiva de ciencia, donde confirma claramente de que la diabetes está dentro de ese grupo de cientos de enfermedades que está demostrado que tiene bajos niveles de glutatión. Entonces, si tú estás demostrado de que si a ti te falta algo en el cuerpo para poder mejorar o que algo que bajó en tu cuerpo te explica la enfermedad, ¿tú te quedarías así? O dirías, pero bueno, ¿y entonces puedo mejorar lo que me falta? Claro que se puede mejorar. Entonces recuerden que el glutatión es el antioxidante maestro y que es fundamental. Y que ya hemos venido hablando de que si te quieres apoyar en conocimiento, vuelves e investigues y leas la guía completa del glutatión y vas a buscar en particular lo que es el glutatión y el páncreas o la diabetes para que puedas confirmar. Hay muchas fuentes de información y entre esas fuentes de información te voy a decir, digamos, el doctor Jokers te va a decir que algunos de los beneficios del glutatión, y aquí dice, puede mejorar la sensibilidad a la insulina. Quiero enfatizar en esto. Cuando alguna persona está tomando precursores naturales del glutatión y aumenta los niveles de glutatión, las posibilidades de que respondas al tratamiento que el médico te dio son mucho más altas. ¿Qué tan altas? Yo les voy a poner un reto. Las personas que están escuchando por primera vez, tomen la decisión en una forma sólida, no un sobrecito aquí y un sobrecito allá, porque con eso básicamente muchas personas mejoran, pero no desde el punto de vista de lo que ustedes quieren ver. ¿Quieren ver una progresión o incluso a veces una reversión de algunos cambios? El reto es este, 3 meses sólidos, donde el glutatión se va a encargar de aumentar y de mejorar la sensibilidad de la insulina si estás con insulina o estás con otros medicamentos, donde el médico no va a tener otra opción que posiblemente rebajar la cantidad de medicamento. Ese es el reto, acéptalo. Si para una enfermedad que la llevas hace 10 años, hace 15 años, es demasiado un reto de 3 a 6 meses, es porque ni siquiera estás preparado para realmente tener una mejoría y eso debería ser así, muy importante. Cuando mejoramos los niveles de glutatión, aquí yo veo claramente, esta diapositiva me encanta porque dice que es el guardián de todas las células. Cuando estamos hablando del guardián de todas las células, es ponerle básicamente un escudo a las células normales que están expuestas a una quimio porque no quieren ser expuestas al mismo daño que necesitan las células del cáncer. ¿Pero por qué me estás haciendo daño a mí? Y que puedan precisamente el aumentar el nivel de glutatión en esas células normales que permita ser el guardián antioxidante de cada célula. ¿Conoce la palabra itis de inflamación? Pues es el máster antiinflamatorio en cada célula. Detoxifica todas las células, pero dice exactamente, protege la mitocondria, aumenta lo que es la protección cardiovascular, se puede reciclar a sí mismo. Cuando te pregunten, ¿y eso no produce sobredosis? No, absolutamente para nada. El Inmunocal no tiene sobredosis. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. El glutatión se recicla a sí mismo y entonces no tiene ningún tipo de problema. Entonces nunca vas a tener ninguna dificultad. Ahora, importantísimo este último punto. ¿Qué evidencia hay? Porque nosotros queremos hablar y podemos hablar mucho, pero aumentar el glutatión, ¿será que ayuda a controlar mejor la diabetes? Pues yo quiero que te prepares, no para leer absolutamente todo, pero de esto viene la fuente, es Biblioteca Nacional de Medicina, se puede encontrar en www.pubmed.gov. Y lo que te voy a decir es precisamente eso. Estos son algunos de los artículos que vienen publicados acerca del papel que tiene el glutatión en la diabetes, pero te lo voy a resumir. Y se resume es, los radicales libres y el estrés oxidativo aumentan la progresión de la enfermedad y complicaciones. Y creo que este debería ser un mensaje. Si tú descubres la forma de controlar un poquitico más los radicales libres y el estrés oxidativo el día de hoy, siendo diabético, puedes cambiar tu vida. El ignorar este mensaje
también va a cambiar tu vida, pero no necesariamente en la mejor forma. Cientos de estudios, estamos hablando, perdón, ahí sí cometí un error. No son cientos, son miles de estudios que demuestran que el bajo nivel de glutatión está asociado con un peor pronóstico. O sea que básicamente la ciencia está a tu favor o en contra tuya. A favor porque si tú sabes que mejoras los niveles de glutatión, tienes un mejor pronóstico, realmente lo que no te va a favorecer es ignorar este proceso de educación. Aquí tenemos más de 250.000 personas que deben ser responsables de cambiar la vida de los diabéticos en todo el mundo. Porque por las redes sociales, porque las personas que conocen en otros países tienen que escuchar que es básicamente esto, que hoy escuchaste algo que puede cambiar la vida de las personas. ¿Por qué? Porque al controlarte el estrés oxidativo te puede mejorar el pronóstico. Es así de claro. Algo que la mayoría de las personas reconoce es que el diabético está muy susceptible a infecciones. Habíamos hablado de la Candida albicans o candidiasis, que es una micosis o una enfermedad causada por hongos, pero ¿qué dirías tú cuando tienes un nutracéutico y tienes una forma de subir el glutatión? Recuerdas que el glutatión es alimento para el sistema inmune y es poder fortalecer el sistema inmune, hacer a estas personas mucho más resistentes a cualquier tipo de infección. Cuando mejoras también toda la parte de insulina, toda la parte pancreática, estás reparando el resto de las células y entre ellas las enfermedades endovasculares, las que afectan el endotelio, las células básicamente de los vasos sanguíneos. Al mejorar eso, mejora la incidencia, digamos, disminuye la incidencia de hipertensión. Recuerden que eso es una bomba. Una bomba es hipertensión y diabetes. Entonces, al hacer todo este tipo de cosas, las personas no solamente con diabetes tienen menor riesgo de infección, sino mejor salud cardiovascular. ¿Por qué es importante el sistema inmune en los pacientes con diabetes? Porque todos los diabéticos son inmunocomprometidos. No solamente se ha demostrado que la diabetes es una enfermedad autoinmune y que tiene un componente autoinmune importante, sino que también son inmunocomprometidos. Y se puede ver muy claramente que el azúcar es un excelente ambiente para el crecimiento bacteriano. Entonces es fundamental tener esto en cuenta. Y con respecto nuevamente a la literatura, está más que comprobado. Mire, la deficiencia de glutatión en pacientes con diabetes tipo 2 y lo que es el impacto en lo que es el control bacteriano. Y así, simplemente muchos títulos. Estos son artículos científicos que hablan síntesis de glutatión y diabetes. Pónganse a pensar, si está disminuido, hay falta de control en la diabetes. O sea que hay un enlace muy claro. Metabolismo de glutatión en diabetes tipo 2 y su relación con las complicaciones microvasculares y la glicemia. Por donde ustedes quieran mirar la literatura, ahí van a encontrar la relación importante que existe entre lo que es el glutatión y la diabetes. Y siguen multiplicándose y siguen multiplicándose. Y yo lo único que tengo que pensar en este momento es esto. Si tú escuchas tanto, como quien dice eso, que cuando el río suena, es porque piedras lleva. Y es porque cuando escuchas que la ciencia está siendo tan enfocada en el papel de glutatión y diabetes, quiere decir que no solamente no queda sino una sola opción. No es leer estos artículos. Ahí están, los puedes investigar, puedes mirar la grabación y mirar, a ver, yo quiero mirar en fin, para poder confirmar. Una diferencia es, voy a empezar a leerlos, voy a empezar a estudiarlos y voy a esperar 6 meses después de leerlos, empezar a tomar la decisión de subir los niveles de glutatión o vas a hacer algo a partir del día de hoy. Entonces, ¿qué podemos hacer para aumentar el nivel de glutatión? Ya está muy claro. Ya sabemos exactamente que este glutatión depende de la formación de la producción de 3 aminoácidos, pero el más importante es la cisteína. Y yo creo que es fundamental entender esto, de que el glutatión te lo van a tratar de vender de alguna forma. De alguna forma te van a tratar de vender el glutatión. Pero el glutatión es una biomolécula compleja que no se absorbe en una forma errática. La medicina está muy clara y ha publicado muchos artículos que hablan claramente que cuando hay un intento de hacer estudios con glutatión oral, básicamente no fallan porque la absorción de este elemento glutatión es bastante errática. Por favor, recuerden el día de hoy. Para salvar la vida de muchas personas y para salvar la vida de muchos diabéticos, tenemos que entender que este cuadro para sobrevivir no incluye solamente oxígeno, no incluye solamente la energía de los alimentos,
no incluye solamente el agua, también incluye el glutatión. Esto no es un material inventado. O sea que el mensaje para todas aquellas personas en este momento que estén en conocimiento de alguien que tenga diabetes es esto. Hoy esperando nuevamente que haya sido con información muy valiosa. Espero, no les voy a confirmar todavía, pero estoy consultando en este momento con un alergólogo para ver si hablamos un poco de un tema también que ha sido muy solicitado, que es acerca de las alergias respiratorias, a ver si lo podemos abordar el próximo jueves. No sé si de pronto dentro del chat, porque hoy no vamos a abrir las cámaras ni los micrófonos, pero si de pronto hay alguna pregunta que tú hayas visto que podamos abordar brevemente antes de terminar el programa, esta sería una excelente oportunidad. Bueno, hay muchas personas que me están preguntando por autismo en niños chiquitos, entonces como no fue el tema de hoy, ¿podrías hablar un poquitico de la dosificación para los niños con autismo? Bueno, autismo tiene, desde el punto de vista de Inmunotech, como consultor independiente, una excelente noticia. Una excelente noticia para compartir, porque la realidad es que el espectro autista o TEA, cualquiera que sea, yo no soy un neurólogo infantil, no soy neurólogo pediatra, soy un consultor de Inmunotech que sabe lo suficiente para decir que los niños que tienen un espectro autista generan una dinámica de familia que es bastante complicada, que tienen problemas de aprendizaje y de relación social, que para eso no se necesita un título médico. Pero en el medio de entender qué es el autismo y qué es el espectro autista, quiere decir que algo no está funcionando bien, no hay un clic suficiente porque las células están mandando señales, inadecuadas a las células del cerebro para poder coordinar todo eso, lo que es el patrón de comportamiento, etc. Quiere decir que cuando nosotros tenemos que reparar las células, ¿qué es lo que recordamos de este motor? De que si nosotros elevamos los niveles de glutatión, podemos reparar las células independiente del diagnóstico. Pero básicamente eso es lo que se ha venido estudiando por más de 10 años. En este caso, el Inmunotech ha sido un líder en ese sentido para tratar de dilucidar o determinar si la utilización de nutracéuticos que aumentan en forma natural los niveles de glutatión determinan cambios de comportamiento. Y la noticia es sí. Para confirmar todos estos estudios de tolerabilidad, hay algo que solamente los padres de familia de niños con autismo entienden, es que es increíble, doctor, este niño o esta niña no me come nada. Si viera cómo es difícil que coma esto, que coma lo otro, en fin, porque la tolerancia a los alimentos es bastante delicada. Estos son jovencitos que a veces no pueden consumir productos lácteos porque tienen caseína. La caseína es proinflamatoria y entonces empeora todo el cuadro de autismo. Pero desde hace muchos años se ha venido estudiando la tolerabilidad oral, porque así es que se toma el Inmunocal. Pero hay un estudio en una de las universidades de la Florida por la doctora Castejón, que fue publicado en el 2021, donde ese sí fue un pilar del cual se está anclando Inmunotech para la patente que comprueba, que confirma de que la utilización de Inmunocal, o sea, es un producto patentado para autismo. O sea, que con qué más confianza que nosotros podamos decir es, no hay patentes para todas las enfermedades, pero sí hay patente para Inmunocal y autismo. Si yo fuera un padre de familia y yo sé que un producto natural está patentado para mi hijo, para mi niña, yo no sé qué más necesito escuchar o qué confirmación necesito yo de un neurólogo pediatra que posiblemente ni siquiera va a mirar eso y va a decir, no, pero es que eso, no, absolutamente para nada. Recuerden, la ciencia para el autismo como tal está más que escrita. El doctor Jokers, que no tiene nada que ver con Inmunotech, dice claramente que detoxifica todas las células y que incluso les elimina metales pesados. Si hay una entidad, si hay un reto de salud donde uno habla de metales pesados, es el espectro autista. Entonces, si tú le retiras, empiezas a retirar metales pesados que se acumulan anormalmente en un niño con autismo, ¿qué crees que va a ser el resultado? Aumenta los niveles de glutatión, desintoxica las células y mejora los patrones de comportamiento. ¿Cuándo sucede esto? Está por verse. Quiere decir que cada niño responde de una forma muy distinta. Nosotros hemos visto cambios muy radicales, bien reportados en una forma muy temprana, pero la realidad es que incluso niños que se pueden tomar hasta 20 gramos, digamos, 2 sobres del azul, pueden tener una respuesta maravillosa.
Los niños que están en países donde tienen, digamos, el Serente o PNT 200, lo deben tomar. Los niños que pueden, digamos, consumir, digamos, gomitas de Cogniva, pueden consumir a veces. O sea, si el síndrome no es demasiado hiperactivo, de pronto media gomita. Pero la realidad es que si no hay las gomitas del Extriva o Cogniva, si no está el PNT Serente, por favor confíenle a la ciencia, que la ciencia y los artículos que han sido publicados no han sido con el Cogniva o el Extriva, no han sido con el PNT, han sido con el Inmunocal. Confíen por favor en el Inmunocal. La dosificación, el doctor Ricardo nos acaba de decir, si es de 0 a 3 años, empieza con un cuartico de sobre, luego los otros de 3 días, un cuartico de sobre los próximos 3 días, y a partir del 6º día, un sobre. Doctor, es que usted no se alcanza a imaginar todo lo que yo batallo con este niño. Bueno, entonces batállalo como debe ser. 2 a 3 veces la cantidad de Inmunocal. Escucha lo que dice el doctor Ricardo. Nosotros no vamos a decir nada distinto. ¿Por qué? Porque no somos médicos de Inmunotech, somos consultores de Inmunotech que seguimos una regla muy sencilla. Cuando el niño está enfermo, se puede utilizar 2 a 3 veces la cantidad. Después de los 10 años o 13 años, un niño puede estar perfectamente tomando un sobre azul en la mañana en ayunas. Pero es que yo quiero mejorarle, súbele o triplícale, no hay ningún problema. Maravilloso. Yo siempre digo que nosotros debemos escuchar a nuestro cuerpo. No le tengamos temor a aumentar el suplemento. Este suplemento es natural, es alimento celular. Por aquí alguien estaba diciendo de que tiene diabetes, de que viene tomando el suplemento, pero no le están bajando todavía sus niveles. Espérate, tenemos enfermedades crónicas de 30 años con niveles altísimos y queremos que de la noche a la mañana se nos baje todo. Acuérdese que el suplemento empieza primero con una desintoxicación y la crisis curativa y todo eso. Ya después, cuando sacamos esa basura de las células, esos radicales libres, ese estrés oxidativo, pues simplemente empieza una reparación, no una curación. Entonces es una reparación y ya poco a poco vas a ir empezando a sentirte mejor. Entonces, denle tiempo al tiempo. ¿Ya? Eso sí, no dejen de tomar también sus medicamentos, que el médico es el que le va a decir, bueno, mira, súper bien, ya no estás necesitando la insulina o ya no necesitas también la metformina. Entonces, no nos dé temor. Si tú te sientes mal, si te sientes que te va a dar una gripa y te tomas 2 sobres al día, pues tómate 4, tómate 6. Daño no te va a hacer. ¿Listo? Totalmente. Y muchísimas gracias por todos los mensajes tan lindos que nos están poniendo aquí. De verdad que nosotros hacemos esto con mucho cariño. Y sí, no, o sea, son mensajes muy bonitos de agradecimiento a ti y a mí por todo esto. Está aquí Inmunotech junto a ti para impulsar siempre tu crecimiento. Una historia de éxito serás, siempre te superarás y alcanzarás aquí en Inmunotech todos tus sueños. Somos mucho más que un gran producto en el mercado, somos calidad y excelencia. Una familia unida que se apoya en el camino, somos Inmunotech, la revolución de